la unidad 3 está comprendida por el tema útiles de escritura y sus tintas. Hablando de tintas en general, donde ya vamos a ir viendo que existen una escritura manual y una clasificación de escritura manual y escrituras mecánicas. En primer lugar, tenemos que dar una definición de lo que son las tintas. Para nosotros, o sea, para la cátedra, y esta es la definición que siempre solicitamos, tintas son líquidos coloreados que al ser depositados sobre el papel dejan, ya sea por evaporación del solvente, por reacciones químicas de sus componentes, residuos de color, que poseen una intensidad y perennidad tales que las hacen aptas para la ejecución de escritura. En principio, entonces, son líquidos coloreados, entonces tienen compuestos, pues, son aptos para ejecución de escrituras. En cambio, los lápices son artificios adecuados para mantener un eje o mina. Esa mina es el verdadero elemento escritor, que es sólido, color punta, que al pasar por el papel sufre un desgaste en el depósito del pigmento, que es el grafito, sobre este en forma de rayas y puntos. Es decir, nosotros si observamos al microscopio un trazo que está confeccionado con un lápiz, vamos a ver todo un punteado de color grisáceo tirando a negro, que son restos de grafito. Los principales componentes del lápiz son el grafito y la arcilla. Por allí tendrán algún que otro elemento en mayor o menor proporción, pero los principales compuestos son el grafito y la arcilla. De cómo están compuestas las tintas. Y bueno, tenemos una fase sólida o discontinua, una fase líquida y continua, y los elementos complementarios. Es decir, la fase sólida o discontinua está conformada por los colorantes o los pigmentos, que pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, y que justamente la función del colorante es darle el color, ese color particular a la tinta, y que se haga visible al momento de la escritura. En cambio, la fase líquida también se le denomina vehículo o soporte de la tinta. Son líquidos o soluciones de cola o goma arábiga, las tintas más primitivas, o bien del goma látex en bórax o amoníaco en las de más reciente fabricación. En las modernas podemos también mencionar, bueno, que tenemos, por ejemplo, el bolígrafo fue evolucionando el soporte o el vehículo de la tinta, ya que en un principio eran de tipo oleoso, después surgieron los glicoles o alcoholes, y también las resinas sintéticas. Es decir, hay diferentes tipos de líquidos que se pueden utilizar como vehículo en las tintas. Y como elemento complementario son todos aquellos productos que se utilizan, se incorporan en las fábricas, la incorporan y inclusive en muchos casos son considerados como secretos industriales. Pero, por ejemplo, el ferrocianuro férrico, que se suele utilizar para evitar ese color amarillento en las tintas de impresión, por ejemplo, puede ser un elemento complementario que se adicione a las tintas. Los fluidificantes, ya van a ir viendo las composiciones de las diferentes tintas, que existen otros compuestos que se pueden ir incorporando y de acuerdo a la fábrica y también la utilidad que se le va a dar, lo que se espera también de ese tipo de tinta y el elemento escritor que se utiliza. Al hablar de los colorantes, podemos clasificarlos en naturales y artificiales. Los naturales, por ejemplo, pueden provenir del reino animal, como es la cochinilla,
el reino vegetal, el índigo, el campeche, el sándalo, reino mineral, que son los óxidos metálicos, y los artificiales. En cuanto a los artificiales, podemos decir que el primer colorante sintético surge en 1856 por oxidación de la anilina. También en 1954 se comienza a utilizar las phthalocianinas, que son complejos de cobre. Estos son colorantes muy importantes, fechas muy importantes al momento del surgimiento de este tipo de colorantes que se utilizan en las tintas. Porque, por ejemplo, si a mí me están haciendo analizar una tinta y me dicen que es de 1920, pero yo descubro que tiene phthalocianina, ¿qué puedo decir? ¿Qué podría decir allí? ¿Alguien? Dependiendo de la tinta, es mayor a 1950, 54. Claro, entonces no puede ser, o sea, la data de esa escritura no debería ser 1920, por ejemplo, si encuentro phthalocianina, porque recién en 1954 comienza a utilizarse este compuesto. Entonces, estos datos son datos históricos relevantes al momento del análisis, por ejemplo, de antigüedad de escritura, que ya vamos a ir viendo después. En la bibliografía, en el Tratado de Criminalística, le da este cuadro de donde clasifica a los elementos escritores primero en tintas y lápices. En las tintas podemos mencionar la escritura manual y las escrituras mecánicas. A su vez, las escrituras manual podemos hablar de plumas clásicas, plumas modernas y escrituras secretas. En las plumas clásicas podemos hablar de suspensión y solución. ¿Quién sabe la diferencia entre suspensión y solución? ¿Quién podría hacer ese aporte? Profesora, puede ser que sí, en las suspensiones teníamos, por ejemplo, la tinta china, que estaba conformada por dos fases, donde teníamos por una parte el carbón y por otra parte la goma laca o hidroalcohol. Y sí, pues teníamos las soluciones verdaderas, donde ahí entraban las ferrogalotánicas o, por ejemplo, también la tinta alanitina. sí, sí. Es decir, la suspensión tiene dos fases, porque tenemos sería el carbón finamente dividido, dice, y en el soporte o vehículo de la tinta. Y de allí también, a ver, que sea más fácil, su erradicación sea más fácil, porque la tinta en realidad no penetra entre los intersticios del papel, quedando adherida ese pigmento sobre el soporte, entonces es más fácil erradicarlo. En cambio, las soluciones es una sola faz y allí sí tenemos, esa solución va a penetrar entre las fibras del papel y por lo tanto va a ser más difícil eliminarlo del soporte. Por ejemplo, las ferrogalotánicas, alcampeche, nigrosina, anilina resistente al agua, las alcalinas, son todas soluciones. En las plumas modernas vamos a hablar del bolígrafo, es uno de los elementos escritores más utilizados. Tenemos de tinta pastosa, tinta fluida, podemos agregar tinta gel, porque también ahora tenemos que agregar a nuestro cuadro los elementos que utilizan tinta gel, y también las fibras, los rotuladores, rollers, o sea, hay muchos elementos que fueron surgiendo con el tiempo. Las escrituras secretas, si bien nosotros no vamos a abordar, pero sí les voy a reseñar que son escrituras, como su nombre lo dice, secretas, son invisibles. Se utilizan ciertas sustancias para realizar la escritura de manera tal que quede
invisible y que va a requerir luego un método de revelado para aflorar la escritura. Estas son muy comunes en el espionaje, en las mismas cárceles, donde algunas veces con algunos fluidos, hasta con el agua misma pueden hacer algún tipo de escrito y luego se revela. Entonces, esas son las escrituras secretas. Y en cuanto a las escrituras mecánicas, bueno, aquí hay una gran variedad. Tenemos los sellos, que hay diferentes tipos de sellos, los sellos de goma, los sellos metálicos, las mecanográficas, si bien ahora ya prácticamente no son utilizadas, pero eso no significa que alguna vez les pueda tocar algún documento que esté con una escritura realizado con una máquina de escribir y tengan que analizarlo. También tenemos las impresiones, las más que nosotros vamos a abordar porque por su importancia y por su utilización al momento de analizar documentos con seguridad documental, son la tipografía, la offset, que es la plana, y la calcográfica. Pero también existen otros tipos. La serigrafía también se utiliza en medidas de seguridad y, bueno, son las más utilizadas, y lo que nosotros vamos a abordar. Y después tenemos las fotocopias, el papel carbónico, las tintas fugitivas, las magnéticas. Las fugitivas y las magnéticas también se utilizan en seguridad documental. Las fugitivas, por ejemplo, en los cheques, en los fondos de seguridad. Fugitiva, ¿por qué? Porque ese fondo está realizado con este tipo de tinta y ante algún intento de realizar alguna maniobra de alteración, puede ser que se corra toda la tinta o tenga algún efecto se produce, de manera tal que surja ese intento de alteración del documento. Por eso es fugitiva. Y las magnéticas son muy utilizadas también. En cuanto a los lápices, también tenemos diferentes tipos de lápices, los grafíticos, los copiativos, los crayones, hay una gran variedad de lápices. Todas estas escrituras o estos elementos escritores es lo que nosotros dividimos en los grupos para que vayan abordando cada uno de los elementos escritores en la actividad 3 y 4. Las dos actividades están relacionadas. Yendo al bolígrafo, que es el que más se masificó, el más utilizado, nosotros al ver un bolígrafo tenemos que ver que tiene un capuchón, el capuchón que es la tapita que tiene. También tiene esa tapita, por ejemplo, que es en uno de los extremos, en el extremo, acá lo que ven en el extremo donde está el capuchón, abajo hay un taponcito, eso se llama botón. Tenemos la barra que contiene al tanque de tinta, la tinta, el soporte de la punta que contiene una punta metálica y la bolita. Esa bolita o bolilla es lo más importante y lo más novedoso en este elemento escritor. ¿Por qué? Porque es la encargada de trasladar la tinta al papel. Es decir, aquí está más en detalle, donde tenemos el canal por donde va fluyendo la tinta por gravedad, llega a la bolilla. La bolilla, cuando se escribe, va girando sobre la superficie del papel y en ese movimiento de giro va tomando tinta de ese canal, por donde va llegando la tinta por la gravedad, y al tomar la tinta y al girar va trasladando esa tinta en el soporte y ahí se va formando la escritura. Esta bolilla, que es de tungsteno, tiene dos funciones básicas. Una es, oficia como una pequeña, un tope para que la tinta no se seque, la tinta no se seque dentro obviamente, de lo que es el canal donde está la tinta. Y por otro lado, es la encargada que con ese movimiento de giro de trasladar justamente la tinta
al papel. El funcionamiento es algo similar como los desodorantes a bolilla. Cuando se pasa la bolilla, va girando y va quedando el desodorante, ¿verdad? En la superficie de la piel. En este caso, gira la bolilla, toma la tinta y va trasladándose al soporte y queda en la superficie. De esa manera es el mecanismo, el mecanismo del bolígrafo. De esa manera llega la tinta al soporte. Ahora bien, ¿cuáles son las características físicas de los trazos elaborados con bolígrafo? Y esto es importante que ustedes sepan como peritos, porque ustedes, esto es lo que van a tener que ir observando, sobre todo, algún grupo le va a tocar este tema, pero cuando hagan su actividad práctica 5, que es la pericia, van a tener que analizar estas características para decir en qué parte del documento se encuentra confeccionado, por ejemplo, con tinta de bolígrafo del tipo pastosa. Entonces, ¿cuáles son esas características? Se clasifican en 3: endogramáticas, perigramáticas y paragramáticas. Las endogramáticas, se localizan dentro del trazo. Están dentro del trazo. Entonces, ¿cuáles son estas características? Los surcos. Los surcos, no confundirse con estrías. Surcos o ductus documental. ¿Qué es esto? Es justamente ese surco, esa depresión que queda en el soporte debido a la presión que ejerce la persona al escribir. Hay algunas personas que tienen mayor presión, por lo tanto van a dejar mayor depresión en el soporte, y hay otras que tienen presiones más suaves y van a ser menos profundas, va a ser menos profundo ese surco. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos surcos o ductus documental. ¿Cómo se observa este surco en el soporte? Con una iluminación que sea rasante, es decir, al ras o en forma paralela al documento, es lo que va a resaltar, y así van a tener que sacar la fotografía con luz rasante para demostrar el surco observado en ese sector del trazo. Otra de las características son las estrías. Ya vamos a ir viendo qué son las estrías. Son estrías que justamente son unas líneas o estrías longitudinales que se quedan en los trazos o se pueden observar porque justamente es debido a esa condición mecánica de la bolilla que justamente van quedando esas líneas blancas en el trazo. Blancos microscópicos y botones. Ya les voy a ir mostrando cada una. Las perigramáticas, en cambio, es la que viene de perímetro, en el borde, se localizan en los bordes de los trazos. Y las paragramáticas se localizan fuera del trazo, pero están íntimamente relacionados con el trazo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar un trazo confeccionado con un bolígrafo de tinta pastosa, donde vamos a observar estas líneas blancas longitudinales. Esas son las que se llaman estrías longitudinales. Estas son propias del bolígrafo, es decir, que si yo observo estas líneas longitudinales de color blanca en el trazo, significa que fue elaborado con un bolígrafo de tinta pastosa. Existen otro tipo de estrías, que son unas estrías blancas muy pequeñas, que pueden adoptar formas caprichosas, por ejemplo, un triangulito, un angulito, una esferita, que haciendo una comparación entre un trazo indubitado y dubitado, si tiene la misma forma, si está igualmente ubicado, situado y dirigido, es decir, que cumplimenta el principio de identidad, podremos decir que esos dos trazos, tanto el indubitado como el dubitado, fueron confeccionados no solo con bolígrafo, sino con el mismo bolígrafo.
Y ahí está la diferencia entre las estrías longitudinales y esas estrías. Las estrías longitudinales permiten, es decir, permiten identificar un bolígrafo. Fue confeccionado por un bolígrafo. ¿Qué bolígrafo? No sé, fue un bolígrafo. En cambio, con las otras estrías que cumplimentan ese principio de identidad, vamos a poder decir que fue confeccionado con un determinado bolígrafo. ¿Está? Otra de las características endogramáticas son los blancos microscópicos. Los blancos microscópicos aparecen en los trazos de bolígrafos, una especie de faltantes de tinta. Son pequeños blancos que se pueden observar en los trazos y que es una característica de este elemento escritor, sobre todo cuando está teniendo algún tipo de problemas de descarga. Entonces en algunos sectores puede darse el caso que no hay faltante de tinta, y bueno, es una característica de este elemento. Esos son los blancos microscópicos. También tenemos lo que se denominan botones, que son, aquí observen aquí, por ejemplo, donde está la flechita roja, está una descarga, un acúmulo de tinta, y fíjense en esta la particularidad del elemento de escritor, es decir, no es en cualquier lugar, es en aquel sector, un movimiento curvo o bien donde hay un cambio brusco de dirección en la escritura. Es decir, allí es como que la bolilla viene girando y al ser un cambio brusco es como que se detiene, descarga más tinta, se tiene que reacomodar y después continuar. Mientras sucede esto, puede darse esa especie de blanco que le sigue, después del acúmulo de tinta viene un blanco y después comienza a entintar de nuevo. Bueno, ese conjunto se llama esquirla. Son botones o esquirlas. Esquirla es ese blanco, ese acúmulo de tinta, ese blanco que le sigue y luego continúa el trazo. Sobre todo en algunos sectores curvos, pueden estar, por ejemplo, cuando hay un cambio brusco de la dirección en la escritura. Pasando ahora a las perigramáticas, que son aquellas que se localizan en los bordes de los trazos, podemos mencionar serían las rebabas perigramáticas. Estas rebabas, aquí en la imagen ven, es como sería una filtración de la tinta, es un sombreado, una franja de tinta que es irregular, que está producida en el borde perimetral de los trazos y generalmente, o sea, están generadas habitualmente cuando el ángulo de inclinación del útil respecto del papel es muy agudo, por efecto de una especial forma de agarre. O sea, va a estar muy relacionado con el ángulo de inclinación del bolígrafo, o sea, cuando la mano ejecutora toma el bolígrafo y escribe, el ángulo muy agudo puede producir este efecto y también tiene que ver con esa forma especial de agarrar esa persona el elemento escritor al escribir. Esta característica puede darse en la parte interna, en la parte externa, en los trazos ascendentes, trazos descendentes, o sea, puede estar en distintos lugares y aparece siempre en el lado del trazo en el que el bolígrafo tenga su mayor separación con respecto a la vertical. Esas son las características de este tipo de, sería de rebabas perigramáticas. Son sombreados, en algunas veces van a ver algún sombreado o como un corrimiento de tinta. Esas son las rebabas perigramáticas. En las paragramáticas, o sea, aquellas características que se localizan fuera del trazo, pero están relacionados con el trazo, podemos mencionar las estrías y los signos paragramáticos. Las estrías no son las estrías longitudinales.
estas estrías están referidas a unas pequeñas rayas, algunas hendiduras que son paralelas al trazo. Son incoloras, producidas por el soporte de la bolilla cuando el ángulo es muy agudo. Se la denominan líneas hermanas, ilusiones de trazos. Van acompañando al trazo. En cambio, los signos paragramáticos son puntos o líneas en las zonas adyacentes a los trazos. Puede deberse a que la persona está ajustando la escritura y le hace un pequeño retoque, un arreglo a la escritura. A veces son características propias del autor, por eso dice son automatismos propios del autor algunas veces, pero puede aparecer también como restos de algún removido, que se haya removido. Es muy importante esta característica, o sea, son puntos o líneas que van acompañando al trazo. Esos son los signos paragramáticos. Yo incluiría aquí las adherencias laterales. Esas adherencias laterales son como unas suciedades, unas descargas, se manchan muchas veces por la condición misma del bolígrafo, sobre todo lo de mala calidad, puede tener esas descargas y van ensuciando, y nosotros denominamos adherencias laterales. Aquí, por ejemplo, vemos un bolígrafo de tinta pastosa, donde los bordes, una de las características es que los bordes son regulares, son netos o regulares, y las adherencias laterales que yo les estaba mencionando, aquí esas especies de suciedades que tienen. También podemos observar aquí una estría longitudinal. Aquí hay otra estría longitudinal, hay varias estrías longitudinales que son esas líneas blancas que se observan en el interior del soporte. Fíjense acá cómo se ensucia, ahí está la estría, pero como está tomada con la fotografía con una luz rasante, se resalta el brillo de la tinta. Esa es otra característica de los trazos confeccionados con tintas de bolígrafo pastosa, que la tinta brilla. ¿Cómo se puede observar este brillo? Con luz rasante. En cambio, una tinta fluida, fíjense la diferencia, hay bordes irregulares, puede haber pequeños hilos de tinta en los contornos, no tienen brillo, obviamente no tienen estrías longitudinales. Y de acuerdo a la fluidez de esa tinta, podremos observar acúmulos de tinta en algunos sectores, sobre todo también en esos movimientos curvos o de cambio brusco de dirección, pueden surgir esas filtraciones de las tintas en el soporte. Obviamente va a depender de la calidad de la tinta y también del soporte. No es lo mismo un soporte que esté un papel obra de segunda que un papel obra de primera, de Desma, donde tiene un buen encolado, un buen satinado, entonces no hay tanta absorción de la tinta, pero todo eso va a depender también. Pero las características de las tintas fluidas, esta por ejemplo está confeccionado con una pluma y una lapicera y era bastante fluida. En estos sectores superiores, movimientos curvos de cambio de dirección, había bastante descarga de tinta. Ausencia de brillo también, no tiene brillo. Fíjense, aquí está más ampliado la difusión y los acúmulos de tinta que tiene en este sector del trazo. Aquí tenemos un elemento escritor con tinta gel, muy particular, está en bogas, hay muchos elementos que en el mercado podemos observar bastantes elementos con este tipo de tinta, y vamos a tener también de diferentes trazos, de diferentes grosor o espesor, tener trazo grueso, un trazo más fino. Obviamente, cuanto más grueso el trazo, más vas a observar las características, cuanto más fino es,
más un instrumental de mayor magnificación vas a tener que utilizar para observar algunas de las características. A veces no es tan sencillo. En este caso era bastante grueso y también era una tinta que se corría bastante, pero la tinta era gel. La tinta por lo general se seca al tomar contacto con la superficie del papel, por lo tanto las fibras adyacentes no llegan a impregnarse y por lo tanto el trazo no sangra, es decir, no se corre. Pero esas son las de mejor calidad serían. En cambio, en los de mala calidad, al precisar un mayor tiempo de secado, puede aparecer ese embadurnamiento, se llama, como algo, embadurnamiento viene de barro, o sea, se ensucia el trazo y también dará la dirección del movimiento de la mano. Los trazos sin entintar, es frecuente encontrar fragmentos con ductus documental, pero faltos de entintamiento. El ductus documental es el surco debido a la presión ejercida al escribir. Es común observar en estos trazos justamente esos faltantes de tinta en algunos sectores. Esto es muy importante tener en cuenta porque, a ver, hay una cosa es todas estas condiciones materiales en cuanto al elemento escritor, es importante al momento de diferenciar una maniobra de alteración documental, por ejemplo. Si yo observo que está el surco, pero hay una condición de que no descargó la tinta, pero yo observo que hay una continuidad del trazo y del surco, bueno, no estamos ante una alteración, pero puede darse el caso que en algunos, por ejemplo, el faltante de tinta o bien el acúmulo de tinta, a veces son paradas que hace el falsificador porque el falsificador está imitando una firma y en realidad no la tiene automatizada, están como dibujando la firma, una firma que no le pertenece. Entonces puede haber algunas descargas de tinta, por ejemplo, que tiene que ver con esa maniobra de alteración de la firma, por ejemplo. Una de las particularidades también en este elemento escritor son los brincos o skipping, que son justamente unas características perigramáticas, o sea, en el perímetro, están en el perímetro, en el borde del trazo, y en realidad son faltantes de entintamiento. Es como que acá no tiene la continuidad del trazo, le faltó, entonces es como que se adelgaza, hay un adelgazamiento del trazo en ese sector. Esos son los brincos o skipping. Y una característica importantísima en las tintas gel, elementos con tinta gel, el efecto track mark o marca endogramática central, que es un canal que se observa a lo largo del trazo. Es a veces más delgada, por eso le digo, va a depender si es trazo grueso, si es un trazo muy fino, pero fíjense en esta imagen, por ejemplo, cómo se observa, es como que está marcado allí los bordes en el centro, en realidad como un gel, como que se corrió toda la tinta hacia los bordes y quedó ese canal en el centro, que es algo típico de este tipo de elemento escritor. Fíjense, esto es entonces lo que se llama track mark o marca endogramática central. Esta es una tinta gel, hay diferentes tipos. Pasando ahora a lo que son los lápices, los portaminas, existen diferentes tipos, tenemos aquellos que son, los ejes son más duros, los otros son más blandos, hay toda una clasificación, pero la particularidad que tiene estos trazos a la observación al microscopio o con un instrumental adecuado es justamente las ondas de pigmentación en dirección del trazo.
Hoy decíamos en la definición de lápices que el compuesto, que es el grafito, o ese el verdadero elemento escritor que eligió Mina, al ir pasando, al ir la persona escribiendo, se va produciendo un desgaste y con ese desgaste se deposita en el soporte en forma de rayas y puntos justamente el grafito. Entonces, eso es lo que se va a observar. Se van a observar puntos y rayas en color grisáceo o negro, que son los restos de grafito. Y van a estar más marcados, como se observa aquí en la imagen de arriba. Del lado del borde derecho está más marcado porque allí justamente es donde se presiona el elemento escritor al escribir y por lo tanto hay una mayor fricción y va a haber un mayor desgaste y va a estar marcado en ese sector todas estas, por el depósito de estas partículas en ese sector. Esa es la particularidad de los lápices, los portaminas, que son justamente entonces estas partículas de grafito que se depositan, inclusive a veces quedan distribuidas alrededor del trazo. Yendo a las tres impresiones que más nos va a interesar a nosotros, vamos a hablar de la tipografía. La tipografía justamente se utiliza tipos para realizar la impresión. En el tipo, la imagen, o en este caso los números a imprimir, están en relieve, pero al impactar sobre el soporte papel, se hunde el papel y la impresión queda en bajo relieve. Es decir, en sobre relieve está en el tipo, en bajo relieve en el papel, y las características que se observan son los bordes marcados y blancos en los fondos. Esas líneas blancas que se observan y los bordes bien marcados. Y obviamente que observando con una luz rasante se va a observar el ductus documental, que es ese surco que deja por la presión en el soporte del tipo y queda en profundidad. Esas son las características. En cambio, esta tipografía, se utiliza, por ejemplo, en muchos documentos comerciales van a ver los números de recibo, por ejemplo, y en seguridad documental se utilizan para imprimir los números de series en los billetes. En papel moneda se utilizan para imprimir los números de serie. En cambio, la calcografía es más costosa, se utiliza más bien en seguridad documental para imprimir, por ejemplo, el billete, nuestro billete, todo lo que ustedes ven que sobresale en el billete está en calcografía. ¿Por qué sobresale? Porque es una impresión que en el soporte queda en relieve, o sea, tiene una altura. En el elemento impresor está en bajo relieve, pero al traducirse en el papel queda en sobre relieve y vamos a ver esos hilos de tinta, porque en este caso la tinta es más fluida, tiene como vehículo los hidrocarburos y por lo tanto vamos a ver lo que se llama el plumaje o hilos de tinta, que son estos pequeños hilos que van acompañando en todo el contorno de la impresión. Aquí tenemos una impresión calcográfica que se obtuvo la fotografía con una luz rasante, por lo tanto queda reflejada o registrada la altura de esa impresión, hay un brillo característico y lo que se denomina el efecto de luz y sombra. ¿Qué es eso del efecto de luz y sombra? Al estar en altura y al iluminar desde aquí, observando la pantalla hacia la derecha, la luz impacta aquí, pero en este sector, como está en altura, no va a llegar la luz. Entonces, vamos a tener luz a la derecha y oscuridad o sombra a la izquierda. Entonces, eso se denomina efecto luz y sombra, que es propio de la calcografía. Y todo lo que sean fondos, todos los fondos que ustedes ven en los recibos, en los pagarés, en la papel moneda, todo lo que está detrás
es offset, o sea, una impresión plana, no tiene relieve, no tiene bajo relieve, no tiene brillo, es plana. Esa es la característica de ese tipo de impresión. Y aquí por último vamos a mostrarle esto, por ejemplo, en una impresora matriz de puntos, justamente los caracteres están conformados por puntos. Cada punto está conformado por una pequeña aguja y que van conformando ese carácter. Son las que permitirían en un cotejo, porque puede ser que se rompa alguna de esas agujas y hay una faltante de aguja y por lo tanto en algún sector va a faltar esos puntos que se observan y bueno, también con el principio de identidad se puede hacer un cotejo para ver si fue confeccionado con una misma máquina el escrito, toda la parte de un escrito, por ejemplo. En cambio, en la chorro de tinta, ya si bien tenemos micropuntos en la escala cromática del cian, magenta, amarillo y negro, se complica más, pero bueno, son utilizadas para imprimir muchas veces, escanean algunos documentos, lo imprimen con este tipo de elemento escritorio y tiene una característica particular que es todos esos micropuntos que se pueden observar por la impresión. En cambio, en la impresora láser tenemos que los bordes ya son más netos, son opacos, tiene un efecto como de quemado del papel a diferencia de las otras dos que son, ahí tenemos matricial, chorro de tinta y los bordes, las láser. También podemos hablar que existen diferencias entre una fotocopia láser y una fotocopia convencional, donde en la fotocopia láser, por ejemplo, tenemos líneas que son longitudinales, hay como un barrido, justamente el haz de luz va y viene, entonces va dejando ese efecto. Puede haber carencia de nitidez, puede haber manchas residuales, después en la copia, y eso es una característica de este tipo de fotocopias láser. En cambio, en las fotocopiadoras convencionales, hay veces que tenemos por ejemplo, estas líneas donde hay un mayor depósito del tóner, que está indicando el punto de arranque de la máquina, y también podemos observar partículas de tóner en áreas sin imágenes, o sea, en toda la fotocopia, y también puede haber imágenes distorsionadas en las letras, por ejemplo, que eso es la particularidad que tiene las fotocopias convencionales. Bien. Esta sería la bibliografía que nosotros utilizaremos en estos temas. Está este marco teórico, está subido al aula, están escaneadas las partes de estas bibliografías, y es hasta aquí